Ya. Hermanos, gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en esta hora a través de este medio. Sea el Señor que los bendiga, hermanos, y los guarde. Contentos y agradecidos con Dios por habernos permitido estar aquí, hermanos, en esta hora, haciendo esta entrevista a los hermanos, hermanos, con el tema llamado la resurrección, hermanos. Para dar inicio, hermanos, sí estaremos haciendo una oración, hermanos, y estaremos dando inicio, hermanos, con esta entrevista. Amén, hermanos. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, para así estar dando inicio, hermanos, con esta entrevista, hermanos. La alabanza se llama, ya por nombre, Dios es mi salvación, hermanos, número 340, del himnario Mensajeros. Puestos de pie, hermanos, para entonar esta alabanza. Dios es mi salvación. Dios es la fuente de la vida. Dios es mi salvación.
Dios bendiga, hermanos, a nuestro hermano Daniel, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Mario que nos acompañan en esta hora, hermanos. Que sea el Señor que los bendiga, hermanos, que les dé de su gracia, hermanos, para poder impartir, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, hermanos, con unas palabras, hermanos. Amén, hermano. Padre Cristo, hermanos, en esta tarde estamos contentos, estamos agradecidos con Dios porque nos permite pues estar realizando este trabajo, que todo es para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a estar tratando de dar respuesta pues a algunas preguntas de nuestros hermanos que han realizado. Pues el tema que vamos a tratar de explicar en esta tarde es el tema de la resurrección. Oren por nosotros para poderlo hacer con toda libertad. Dios bendiga a nuestro hermano Mario, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Joel. También está Aarón ahí ayudándonos un poco con la cámara. Dios lo bendiga. Hermanos, y vamos a seguir adelante, vamos a darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo, y que sea bendición para las personas, que sea bendición para nuestros hermanos. Oren por nosotros para hacerlo con toda libertad. El único motivo es darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y que las personas pues entiendan un poco, hermanos, conozcan lo que es la palabra de Dios, y a nosotros como cristianos, como ya cristianos gentiles convertidos al Evangelio, pues que nos llena de gozo el saber que un día vamos a resucitar nosotros, un día vamos a resucitar con Cristo, y como dice su palabra, vamos a ser transformados. Ese es el gozo que tenemos nosotros, los que hemos creído, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que un día vamos a resucitar para vida eterna, así lo dice la palabra de Dios. Entonces Dios bendiga a nuestro hermano. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano, hermanos. También Dios bendiga a nuestro hermano Mario, hermanos, con unas palabras también. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, en esta tarde estamos contentos, agradecidos con el Señor, porque nos da esta oportunidad de compartir un poco, hermanos, del tema de la resurrección, como dijo mi hermano Daniel, y por poder, hermanos, decirle a las almas de que se preparen, porque hay una nueva vida ya, en la cual el que se prepara, hermanos, ese día va a ser transformado. Entonces va a gozar, hermanos, de tantas bendiciones allá con el Señor. Y bien contento, hermanos, porque es la oportunidad de predicar, hermanos, como están pasando los tiempos en que Dios nos permite, hermanos, por medio de Facebook, poder, hermanos, llevar el mensaje a las personas que lo ocupan ahorita. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a mis hermanos. Oren por nosotros allá en sus lugares, para que Dios nos ayude, hermanos, en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos. Nos vamos a dar inicio, hermanos, con la primera pregunta, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, hermanos, que estará respondiendo, hermanos, a esa pregunta, hermanos, que dice: ¿hay resurrección de muertos? Amén, hermanos, amén. Pues claro que sí, hermanos, porque creemos en la palabra de Dios. Hemos creído, por eso es que estamos aquí, hermanos, por eso estamos aquí dándole la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Por eso es que un día pues nosotros creímos a la palabra de Dios, creímos a lo que nuestro Señor Jesucristo anunciaba, hermanos. Es parte fundamental del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, aunque había algunos que pues no creían, ¿no, hermanos? Había algunos que no creían, ¿cierto? A veces el apóstol Pablo dice, cuando estaba allá con los atenienses, hermanos, cuando les habló acerca de la resurrección, pues aquellos en forma de burla pues le dijeron, pues te oiremos acerca de esto otra vez, hermanos, en tono de burla. Ellos en cierta parte no creían en esta resurrección, así como estaba nuestro Señor Jesucristo anunciándolos. Pero nosotros sí creemos por medio de la palabra de Dios, porque creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La Escritura nos enseña que Él fue crucificado, murió, dice la palabra de Dios, pero resucitó al tercer día,
y vive, hermanos. Él está vivo, y por eso es nuestra fe, hermanos. Dice ahí en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 7. Pues vamos a estar leyendo unos textos, hermano, para dar un poco de respuesta a esta pregunta, que si hay resurrección de muertos. Creemos que sí, porque nuestro Señor Jesucristo nos marca en la palabra de Dios que resucitó, hermanos, al tercer día, dice. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordado lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Hermanos, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo les hablaba, dice, cuando aún estaba en Galilea, hermano. Aquellos hombres, aquellos ángeles, hermanos, aquellos dos varones, dice, que con vestiduras resplandecientes, les dijeron esto a aquellas mujeres, hermanos, que no se acordaban lo que Él les decía, hermanos, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, de pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad, hermanos? Se dice ahí también en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo, vamos a leer del versículo 1 al 3. El libro de los Hechos, pues habla, se cree que San Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, y empieza, hermanos, escribiendo así San Lucas. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Esto era lo que el apóstol Lucas, hermanos, Lucas estaba hablando, hermanos, cuando él trataba de poner en orden todo lo que había escuchado, hermanos, y él empezaba a escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice: con muchas pruebas indubitables, o sea, que con muchas pruebas que no se podía dudar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él se apareció, dice, por 40 días, y habiéndoles hablado, hablándoles del reino de Dios. Entonces eran pruebas, hermanos, que no daban lugar a dudas de su resurrección, hermanos. Entonces, por eso es que estamos más que agradecidos con Dios, porque Dios nos permite, hermanos, conocer acerca de estas cosas, conocer acerca de la resurrección, que un día vamos a resucitar. Y por eso es que creemos, hermanos, creemos que sí hay resurrección, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermanos. Así lo dice la Escritura. Dice también ahí en San Juan capítulo 11, el versículo 34, versículo 34 al 44, nos habla aquí la Escritura, pues un pasaje también quizá muy conocido de todos nosotros, donde pues habla acerca de que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice que pues que no estaba cerca de ahí, hermanos, no estaba cerca ahí cuando Lázaro enfermó, hermanos, cuando
Lázaro murió, él estaba lejos del lugar donde estaba Lázaro, y dice que aquellas dos hermanas, pues Marta y María, enviaron a hombres, hermanos, enviaron a hombres a decirle que aquel hombre que él amaba tanto estaba enfermo, hermanos. Él se detuvo un tiempo allá en el lugar donde estaba, y pues él decía que Lázaro dormía, hermanos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se acercó, hermanos, al lugar, y hermanos, donde estaba Lázaro, hermanos, Marta, hermanos, fue al encuentro al Señor, y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, hermanos. Entonces, más también se ahora que dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieras de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor. ¿Crees esto? ¿Crees que nosotros, pues que Lázaro no va a morir eternamente? Pues dícele: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido a este mundo. Y este dicho fuese, y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: el Maestro está aquí y te llama. Vamos. Entonces Marta, y María creían en la resurrección. Yo sé, dice, que resucitará en el día postrero, hermanos. Entonces ahí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba, y Él no vino pronto, hermanos, a donde estaba Lázaro, sino que se detuvo un tiempo allá para mostrar su gloria, hermanos, para mostrar su poder. Y dice ahí más adelante en el versículo 34, dice: y dijo: ¿dónde le pusiste? Señor, ven y ve. Y lloró Jesús, hermanos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, con mucho sentimiento, hermanos, Él experimentaba el dolor que sentimos cada uno de nosotros cuando un ser, hermanos, se va. Es algo que no lo podemos evitar, hermanos, que no podemos evitar llorar cuando alguien se nos muere, hermanos, aunque sintamos nosotros o que sepamos la esperanza que hay en el cristiano, hermanos. Cuando se va un hombre, una mujer, que ha creído en la palabra de Dios, que ha creído, que murió fiel en el camino del Señor, no nos podemos resistir, hermanos, de llorar, hermanos, porque amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, o a nuestro pariente, hermanos, a nuestra madre, a nuestro padre, hermanos. Pero al igual que Jesús amaba a Lázaro, hermanos, y dice la palabra de Dios: y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había sido muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Decidles Jesús: desatadle y dejadle ir, hermanos. Ahí vemos una prueba, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, aunque el que dice: yo soy la resurrección, hermanos, y la vida, hermanos. Entonces Dios ahí, hermanos, con todo su poder resucitó a Lázaro, hermanos. Entonces Dios, hermanos,
por eso es que creemos cada uno de nosotros en la resurrección, ¿verdad, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en que pueda algunos, como en aquel tiempo del apóstol Pablo, puede alguno pues no creer, hermanos. No creer así como no creían los atenienses en la resurrección, ¿verdad, hermanos? Aquellos donde le dijeron al Señor, al apóstol Pablo, te oiremos acerca de esto otra vez, como algo, como burlándose, ¿verdad, hermanos? Pero sabía que había hombres allí que sí creían a la resurrección, hermano. Podía él algo rescatar, algo de ahí. Dios nos ayuda, hermanos, a cada uno de nosotros. Creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermanos. Sí hay resurrección de los muertos. Leemos ahí un poco también acerca de el apóstol Pablo cuando habla en el capítulo 15 de los Corintios. Vamos a estar leyendo, oramos un poco para entender, hermanos, por qué creemos nosotros y que un día vamos a resucitar. ¿Por qué estamos con una fe, hermanos, firme en creer? Y por eso nos guardamos. Por eso nos guardamos, porque sabemos que nuestra fe no es vana, hermanos. Nuestra fe tiene un fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1, hermanos, al 20, más o menos vamos a estar leyendo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al postrero de todos como un abortivo me apareció a mí, porque soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no le levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo ahí le estaba recalcando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestra fe, hermanos, tiene un buen fundamento, hermanos. Creemos en esto y creemos en la resurrección. Y si la pregunta es, ¿hay resurrección de muertos? Sí hay, hermanos. Sí hay resurrección de muertos por medio de la palabra de Dios. Entendemos, hermanos. Creemos que sí hay resurrección de muertos un día, hermanos. Un día vamos a resucitar cada uno de nosotros. Así es. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano. Hermano Daniel, hermanos, creo que la pregunta, hermanos, fue respondida, hermanos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, hermanos, que dice: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, hermanos, también. Amén, hermanos. Pues estamos hablando acerca de la resurrección, hermanos, de los muertos.
pues como dice la pregunta, hermanos, también aquí la pregunta, hermanos, pues dice que cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán, porque las personas, hermanos, pueden pues entender o ellos no poder comprender cómo es que resucitarán, hermano. Se les puede hacer algo imposible, hermano, porque pues nosotros sabemos que el cuerpo se corrompe, hermanos, duda unos días y ya el cuerpo empieza a descomponerse, hermano, se empieza a pudrirse, y sabemos que pues que un día vamos a resucitar, hermanos. Vamos a resucitar algún día, pero no vamos a resucitar con este cuerpo, hermanos. Dice la palabra de Dios que vamos a resucitar con un cuerpo celestial. Un día vamos a hacer, hermanos, como dice la Escritura, que carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. Entonces Dios nos ayude, hermanos, a comprender todas estas cosas. Dice ahí la Escritura, mas dirá alguno, dice, es la pregunta que estaba haciendo nuestro hermano, aunque en estos tiempos también puede la persona preguntarse, hermanos, ¿cómo van a resucitar, hermanos? ¿Cómo ustedes hablan acerca de la resurrección? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Vamos a venir así como estamos nosotros? ¿Vamos a estar nosotros así como somos en esta vida? La palabra de Dios nos enseña, nos dice, necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano, dice. Entonces un día nosotros vamos a resucitar, pero no vamos a resucitar con este cuerpo, porque dice la palabra de Dios que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, una prueba, Él resucitó al tercer día, y sí, hermanos, Él anduvo apareciéndose por unos hermanos por 40 días. Pero hay algo especial, hermanos, hay algo especial en cuando Cristo resucitó. Él, hermanos, un cuerpo así como nosotros, no puede atravesar una pared, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, aunque lo estaban viendo, pero Él dice que cuando estaban los apóstoles reunidos ahí, quizás asustados porque eran perseguidos, por aquellos que no creían en el Señor, o que no creían que se predicase el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban todos reunidos con las puertas cerradas, dice, y el Señor Jesucristo se apareció en medio de ellos, amén. Quizás atravesó la pared, ¿no? Pero un cuerpo como este no puede atravesar una pared, hermanos. Entonces un día vamos a resucitar con un cuerpo celestial, así dice la palabra de Dios. Dice pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Un día vamos a ser transformados, hermanos. Y dice, dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes, y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano, hermanos. Entonces un día vamos a resucitar, hermanos, pero vamos a resucitar con un cuerpo celestial, hermanos. Vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios ahí
en Filipenses, hermanos, 3, 20, 21, dice así la palabra de Dios: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también así sujetar todas las cosas, hermanos. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también así sujetar todas las cosas, hermanos. Un día vamos a resucitar, hermanos, y vamos a ser transformados, así dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ser transformados. Aquí yo digo un misterio, dice: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Entonces, un día, hermanos, si cuando el Señor venga estemos pues ahí en la tumba, hermanos, en el polvo de la tierra, pues dice la palabra de Dios que vamos a ser transformados. Pero los que no durmieron, hermanos, o sea, los que estemos con vida, o los que estén con vida cuando el Señor Jesucristo venga, van a ser transformados. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Y pues estas cosas las debemos de entender, hermanos, pero a veces el hombre, como dice la escritura, hermanos, que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor, o quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios, gracias a Dios que nos ha dado, hermanos, pues el entendimiento para conocer que un día vamos a resucitar, pero no vamos a resucitar con este cuerpo, vamos a resucitar con un cuerpo celestial, hermanos, si permanecemos fieles. Ese va a ser el pago de cada uno, hermanos, que lucha en esta vida, que se abstiene de las cosas que lo alejan de Dios. Un día va a resucitar para vida eterna, un día va a ser transformado, hermanos, ya sea que esté durmiendo, hermanos, en esa tumba, o ya sea que esté de pie, va a ser transformado igual, hermanos. Entonces Dios tenga misericordia de los oyentes, de nuestros hermanos, que podamos comprender todas estas cosas, y que nuestra fe se afirme más en lo que hemos creído, hermanos, que cada día nos afirmamos más, y que podamos vencer, y que podamos estar firmes cuando todo esto acabe. Entonces, un día vamos a resucitar, hermanos, y vamos a ser transformados, hermanos, y no vamos a resucitar con este cuerpo, vamos a resucitar con un cuerpo celestial, así lo dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, hermanos. Nuevamente, hermanos, esperemos que todas las personas que nos escuchan, hermanos, en esta tarde noche, hermanos, estén entendiendo cada una de las palabras que se están hablando en esta hora, hermanos. Que sea el Señor que les dé entendimiento, hermanos. También, hermanos, vamos a continuar, hermanos. Vamos a seguir ahora con nuestro hermano Mario Gámez, hermanos, con la pregunta que dice: ¿qué pasa cuando la persona muere? ¿El espíritu sigue con él? Dios bendiga a nuestro hermano. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, a raíz, hermanos, de se hace la gente, aún, hermanos, hacen preguntas tocante a si el espíritu queda en el cuerpo cuando la persona fallece, la persona muere. A raíz de la escritura dice que no, que el espíritu no queda en el cuerpo, porque nosotros tomamos allá en el apóstol Santiago, hermanos, capítulo 2, verso 26, donde habla, hermanos, de la fe y las obras. Dice ahí, hermanos, algo muy importante y una afirmación. Dice que porque como el cuerpo
sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos, hermanos, entender y ver aún la vida, la naturaleza nos enseña, hermanos, miramos muy a menudo cómo las personas fallecen y vemos, hermanos, cómo se mueven ellos a través, en el tiempo se mueven, hacen cosas, hacen labores, pero de repente, hermanos, fallecen y el cuerpo queda inerte, queda sin vida. ¿Por qué es esto? Porque dice que el cuerpo sin espíritu, el cuerpo es muerto, el cuerpo está vacío, el espíritu desaloja a la persona y se va a un lugar, ¿verdad?, reservado, que es de Dios, quien lo dio. Dice, hermanos, una parte allá en el libro de Eclesiastés, algo muy contundente, en el cual podamos nosotros constatar y verificar que realmente, ¿verdad?, el alma se va a Dios, no queda en el cuerpo. Porque dice, hermanos, en el capítulo 12 de Eclesiastés, versos 6 y 7, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo se torne a la tierra como era y el espíritu se vuelva a Dios que la dio. Dos textos nada más, hermanos, en el cual nosotros podemos ver que hay una separación, ¿verdad?, en la muerte física. El cuerpo torna a la tierra, al polvo, y el espíritu es apartado y se va a Dios que lo dio, gloria al Señor. Esta es mi respuesta, la respuesta bíblica, hermanos. No sé, hermanos, si tiene otra pregunta. Amén, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano. La siguiente pregunta dice así: en la resurrección, ¿los hombres tomarán mujeres y las mujeres maridos? Gloria a Dios. Muchos hermanos en este texto o en estas preguntas, ¿verdad?, la gente pues dicen que cuando muere una persona, ¿verdad?, de allá lo está cuidando a uno. De allá, hermanos, se está orando por uno, pero la palabra dice, ¿verdad?, que allá en aquel lugar es un lugar el cual, como dijo mi hermano Daniel, no va a pisar carne y sangre, gloria al Señor. Por lo cual, hermanos, allá no va a haber casamiento, los hombres no tomarán mujeres, ni las mujeres tomarán maridos, porque la palabra dice que allá vamos a ser como ángeles. Allá vamos a ser, como dijo mi hermano, transformados. No hemos llegado a esa definición, ¿no?, del Señor, pero sí sabemos que el Señor prometió que había un lugar especial para nosotros, ¿verdad?, gloria al Señor. Dice la palabra, hermanos, que en cierta ocasión Jesús pues predicaba, hermanos, y se juntaban, hermanos, los judíos y se juntaban los saduceos. Los judíos, hermanos, hacían preguntas y los saduceos, hermanos, buscaban, hermanos, respuestas, pero hacían preguntas, el Señor, a causa, hermanos, de los judíos, de cómo estar en contradicción con ellos. Y los judíos, hermanos, ellos creían en la resurrección de los muertos. Y
y ellos afirmaban la resurrección, de que había resurrección, pero lo que a ellos no les gustaba, que la resurrección viniera de Jesús. Bendito sea el Señor. Y dice ahí en el capítulo 22, verso 23 en adelante, aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta los 7. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos lo tuvieron. Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús, el Señor. Los saduceos, hermanos, no creían en la resurrección, y los judíos sí. Pero la pregunta, hermanos, de aquí nosotros damos respuesta, no de nosotros, porque nosotros solamente hablamos, hermanos, lo que la Escritura, hermanos, dice. La palabra de Dios habla por sí sola, no necesita interpretación. El maestro, hermano mismo, les dijo, gloria a Dios. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es imposible, hermanos, que allá se den en casamiento. Imagínense si vamos a ser transformados y esto corruptible va a quedar aquí en la tierra, porque carne y sangre no puede heredar el reino. Imagínense, hermanos, este es un lugar de sufrimiento, y a donde vamos a ir, al lugar santo, hermanos, gloria a Dios, es un lugar especial en el cual no va a haber dolor, llanto, tristeza. Entonces allá dice la palabra: vamos a ser como ángeles, gloria al Señor. Espero que estas respuestas hayan sido, hermanos, para beneficio de un alma o de alguien que ha preguntado y no ha tenido respuesta, o le han dado respuesta, no las ha entendido. Pues esperamos que Dios ilumine su corazón y que pues aliste su corazón hoy en este día que es el tiempo aceptable, ¿verdad? Es el tiempo de salud. Dios bendiga, hermanos, a todos. Dios bendiga a mis hermanos. En nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Mario, hermanos. Así, hermanos, vamos a dar una última pregunta, hermanos. La última pregunta ya para terminar, hermanos, a nuestro hermano Daniel, hermanos, que dice: tomando como base Daniel 12:2, ¿qué debo de hacer para despertar para vida eterna y no para vergüenza y confusión perpetua? Amén, hermanos, amén. Pues, hermanos, pues creer a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dejó un mandamiento, hermanos: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermanos. Entonces, pues debemos de creer a la palabra de Dios, pero la Escritura dice que por el oír viene la fe, y el oír palabra de Dios. Entonces necesitamos pues escuchar primeramente, escuchar la palabra de Dios. Nuestros amigos
oyentes, hermanos, que están escuchando, necesitan escuchar la palabra de Dios para que puedan creer. Un día nosotros también escuchamos y creímos a la palabra de Dios y pedimos el bautismo, hicimos caso, damos a la palabra de Dios, no fuimos unos oidores olvidadizos, sino que fuimos unos hacedores de la palabra, hermanos, entendiendo, hermanos, el mensaje, entendiendo el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, hermanos, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pues es necesario bautizarse para y permanecer, claro, en el camino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice la palabra de Dios, pues ahí el texto que exponía nuestro hermano en Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces creemos que el cristiano, que cuando se mantiene firme en el camino de Dios, hermanos, si muere, hermanos, dice que un día va a resucitar para vida eterna, hermanos. Y aquella persona que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, que no quiso hacer caso, hermanos, pues es el pago, hermanos, por la paga del pecado, dice la palabra de Dios que muerte, hermanos. Entonces necesitamos echar mano del mandamiento, hermanos, del mandamiento de que nuestro Señor Jesucristo, ahora que pues en nuestra iglesia, hermanos, local, hemos tenido pues nuestros hermanos que han partido o que están durmiendo, hermanos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo creemos así, hermanos, y ahí, hermanos, les hablamos acerca de que era necesario, que era lo que necesitábamos hacer, hermanos. Necesitábamos para un día no estar, hermanos, no estar así como estaba aquel rico, hermanos, donde la palabra de Dios nos ilustra, nos enseña, pues que había dos hombres, hermanos. Dice que había un hombre pues rico, hermanos, que se vestía de lino, de púrpura. Dice que hacía cada día banquete con esplendidez, hermanos, y que también estaba ahí un hombre llamado Lázaro, un mendigo llamado Lázaro, pues el cual mendigaba, hermanos, la comida de aquel rico, hermanos. Se esperaba que caía lo que caía de la mesa aquel rico. Y dice la palabra de Dios que pues que murió el rico, hermanos, y fue sepultado. También murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y dice que cuando el rico estaba, hermanos, en el infierno, dice, alzando sus ojos, miró a Lázaro en el seno de Abraham y le dice: Padre Abraham, dice, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, hermanos, porque estoy atormentado en esta llama. Le dice: hijo, dice, tú recibiste tus bienes allá, dice, y Lázaro sus males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de esto, dice, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que lo que quisieran pasar de aquí allá no pueden, ni de allá pasar acá, hermanos. Entonces necesitamos ponernos a cuentas con Dios ahorita que estamos con vida, hermanos. Y queremos nosotros estar, hermanos, despertar en aquel día para vida eterna. Necesitamos acudir, hermanos, a la palabra de Dios, echar mano del mandamiento que nuestro Señor Jesucristo. Pero puede decir alguno, hermano, lo que decía a veces la persona cree que cuando nosotros les hablamos del bautismo, que es necesario el bautismo, ellos nos contestan, nos dicen: no, pues es que yo ya me bauticé cuando estaba pequeño, mis padres me llevaron a la iglesia y me bautizaron, hermanos. Pero sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, hermanos,
nos dejó un ejemplo. El bautismo pues no es para niños. El bautismo, dice la palabra de Dios, que es para perdón y remisión de los pecados. Por eso dice la palabra de Dios: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, hermanos. Entonces, arrepentidos y convertidos, hermanos. La palabra, la línea, la palabra de Dios es para aquella criatura, aquella persona creada, aquella persona que ya entiende, hermanos, la palabra de Dios, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Para eso es la palabra de Dios, el bautismo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó, hermanos, el ejemplo. Dice que Él fue llevado al templo conforme a la costumbre de la ley, hermanos, fue llevado al templo, y cuando estaba ahí, hermanos, ahí estaba aquel hombre, hermanos, Simeón, aquel hombre varón de Dios, que, hermanos, que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, y que porque había visto la salvación de Israel, hermanos. Entonces aquel hombre bendijo a aquel niño, hermanos, pero no lo bautizó, hermanos. No lo bautizó. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado a la edad de 30 años por Juan el Bautista en el río de Jordán. Así, hermanos, cuando el Señor Jesús llegó con Juan a ser bautizado de él, dice que la escritura que Juan se resistía. Juan se resistía y él decía: es menester, decía, que yo ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Deja, Juan, dice, porque así conviene cumplir toda justicia. Y dejó, le dice, y dice que lo bautizó, hermanos. Entonces nos dejó el ejemplo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo, hermanos, de que necesitamos, cuando nosotros ya tenemos vida, hermanos, cuando nosotros ya tenemos una vida recorrida en este mundo, cuando conocemos ya nosotros entre lo bueno y lo malo, hermanos, poder hacer esa decisión, porque dice la escritura que creyera, hermanos. Entonces nosotros podemos entender, pues, que un niño no puede creer, hermanos, a algo que se le está diciendo una criatura de meses, de días nacidos, no puede a lo que se le está hablando, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo comenzaba a ser como de 30 años cuando fue el bautizado, hermanos. Entonces necesitamos creer a la palabra de Dios, necesitamos bautizarnos, perseverar en el camino de Dios para un día resucitar para vida eterna. Un día resucitar para vida eterna necesitamos seguir estos mandamientos. Decía el apóstol Pedro, hermanos, arrepentidos y convertidos, hermanos. Dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, ahí nos habla, ¿verdad?, la palabra de Dios, y dice que ahí pues fueron bautizados muchos, hermanos, como 3,000, dice, de los que estaban escuchando aquella palabra. El apóstol Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es lo que tenemos que hacer para un día estar delante de la presencia de Dios y no confiarnos, hermanos. No confiarnos en decir, nuestros amigos que pudieran decir que ya fueron bautizados, hermanos. Que ya fueron bautizados y que un día pues van a resucitar. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que tenemos que creer, hermanos, y que tenemos que bautizarnos. El ejemplo lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si lo bautizaron cuando es niño, hermanos, cuando es niño, pues creció, hermanos. Creció aquella persona y empezó a conocer el mundo, empezó a pecar, hermanos, empezó a alejarse de Dios. El pecado dice que hace separación entre Dios y el hombre, hermanos. Y cuando va creciendo la persona, pues empieza a alejarse de Dios y empieza a cometer pecados, y entonces es cuando la persona tiene que reconocer, hermano. Tiene que reconocer, así como reconoció el apóstol Pablo. El apóstol Pablo reconoció que era pecador, hermanos,
que Cristo había venido al mundo a salvar a los pecadores, decía, de los cuales yo soy el primero. Entonces necesitamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos el arrepentimiento, la remisión de pecados, y con esto, hermanos, cuando reconozcamos nosotros esto y que reconozcamos lo que la palabra de Dios dice, que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y si permanecemos fieles en el camino de Dios, podemos nosotros recibir ese galardón, hermanos. Recibir esa vida eterna, hermanos, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros en el día en que fuimos bautizados, hermanos, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y si creemos, hermanos, y si permanecemos fieles en el camino de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nuestro nombre no va a ser borrado, hermanos. Porque, como les decía a nuestros hermanos, si fuera en aquel día, se van a abrir los libros, dice la palabra de Dios, hermanos, y tenemos que ser hallados escritos en el libro de la vida. Porque puede alguno decir, pues yo me bauticé cuando era niño y mi nombre fue escrito ahí en el libro de la vida. Pero dice ahí, hermanos, en Éxodo capítulo 32, en el versículo 33, dice: y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, hermanos. Entonces, si fuimos bautizados, hermanos, cuando estábamos niños por nuestros padres, y nosotros queremos basarnos en que allí fue escrito el libro, en el libro de la vida fue escrito nuestro nombre, pero vamos creciendo, hermanos, y vamos pecando, nos vamos alejando de Dios, hacemos la separación entre Dios y el hombre, hace el pecado, hermanos. Pero entonces ahí se borra, hermanos, se borra si fuera cierto, pero no, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, el que creyera y fuera bautizado, será salvo, no un niño, hermano. Un niño nomás lo llevamos al templo, lo presentamos a Dios, pero nunca lo bautizamos, porque no encontramos en la palabra de Dios el bautismo de un niño, hermanos. Entonces, si fuera cierto de que bautizáramos a los niños, hermanos, y que de ahí fuera ellos escritos en el libro de la vida, pues como dice Moisés, como Jehová le respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, pues fuéramos borrados, hermanos, del libro. Pero por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos creído a la palabra de Dios y creemos que aquellos hermanos que están durmiendo, hermanos, y que murieron fieles a nuestro Señor Jesucristo, creemos que su nombre sigue escrito ahí en el libro de la vida. Su nombre sigue escrito ahí, hermanos, en el libro de la vida, así como lo dice en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, hermanos, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios por aquellos hermanos. Dice la palabra de Dios que bienaventurados los muertos que de hoy en adelante mueran en el Señor, hermanos. Entonces, si usted, amigo oyente, hermanos, que nos escuchas, si usted no quiere un día, hermanos, resucitar, hermanos, donde dice la Escritura que ahí será el lloro y el crujir de dientes, necesita enlistarse en el libro de la vida, necesita apuntarse en el libro de la vida, porque si usted, como dice, fue bautizado cuando era niño, pero usted creció y pecó y su nombre ha sido borrado del libro de la vida, si fuera cierto de que es necesario bautizar a los niños, pero la Escritura no nos dice, pero aún así, si fuera cierto, su nombre ha sido borrado de la vida, porque ¿cuántos niños son bautizados y cuando crecen son drogadictos, son adúlteros, son asesinos?
hermanos, y tantas cosas, hermanos. Pero el Señor nos habla y nos dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, cuando tú reconozcas a nuestro Señor Jesucristo y te bautices, por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, de que sabemos que si permanecemos fieles, un día, hermanos, vamos a heredar esa promesa, hermanos. Un día vamos a despertar para vida eterna. Dice allí en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12, dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces es necesario, hermanos, que en aquel día, hermanos, seamos hallados escritos, que nuestro nombre sea hallado escrito en el libro de la vida, porque si no es hallado ahí, hermanos, dice que fue lanzado al lago de fuego. Entonces necesitamos creer a la palabra de Dios, necesitamos obedecer al mandamiento para que no se cumpla en nosotros la profecía de Daniel, hermanos, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, si queremos ser levantados para vida eterna, necesitamos obedecer a la palabra de Dios. Necesitamos obedecer a la palabra que dejó nuestro Señor Jesucristo, que seamos unos hacedores de la palabra, no solamente unos oidores olvidadizos, porque así la palabra de Dios dice que es como un espejo, vamos. Un espejo es la palabra de Dios. Y quizás ahorita me estés escuchando y puedes, usted cuando lee la palabra de Dios y escudriña la palabra de Dios y le redarguye, porque la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir. Entonces cuando le redarguye la palabra de Dios, dice que la Biblia es como un espejo, la palabra de Dios, que el hombre se consideró de qué tal era, y luego se fue y ya se olvidó de qué tal era, hermanos. Entonces ahorita estamos viendo que es necesario creer a la palabra de Dios, que es necesario apuntarse en el libro de la vida, y quizás la palabra de Dios redarguye cuando la persona lee, hermanos, pero cuando la persona lea y cierra el libro, es ahí cuando se va y se olvidó qué tal era. Entonces, amigo, hermanos, que estás escuchando, queremos decirte que si, hermanos, que si crees a la palabra de Dios, si te bautizas como lo manda nuestro Señor Jesucristo, un día, y si permaneces, un día vas a resucitar para vida eterna, porque el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Así dice la Escritura. Entonces, pues Dios los bendiga, hermanos, y Dios bendiga, Dios nos dé siempre de su gracia, hermanos, el Señor nos siga dando siempre, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, hermanos. Le damos gracias a Dios, hermanos, por habernos permitido estar estos momentos, hermanos. Pues nuestros hermanos han expuesto el tema, hermanos, la resurrección, hermanos. Esperamos que haya caído, hermanos, la palabra, hermanos, que nuestros hermanos han hablado en base a la Biblia, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que haya sido de entendimiento, hermanos, para cada una de las personas que nos escuchan a través de este medio, hermanos. Vamos a terminar, hermanos, vamos a hacer una oración, hermanos, para dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y así estaremos concluyendo, hermanos, con este trabajo, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Señor, sea que los bendiga, hermanos, y los guarde, hermanos, a cada uno.